Buenas noches, yo soy Blader Black y lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es una advertencia. En la primera parte conocimos a Rafa, el youtuber de exploración urbana que entró a unas ruinas perdidas en el bosque. Ruinas que no querían ser encontradas. Ruinas que habían estado esperando pacientemente durante siglos a que alguien las despertara, desde aquella noche de transmisión en vivo que terminó abruptamente, desde el momento en que cruzó ese umbral de piedra antigua y algo invisible entró con él. Algo se le pegó a la sombra. Algo que nunca lo dejaría caminar solo otra vez. Al principio fueron cosas pequeñas, sutiles, detalles que cualquier persona con insomnio crónico o estrés extremo podría explicar racionalmente como síntomas de agotamiento mental. Pero Rafa sabía, con esa certeza visceral que viene del estómago, no del cerebro, que no era solo falta de sueño, que no era ansiedad postraumática, que no era su mente jugándole trucos después de una experiencia aterradora. Era algo completamente diferente. Cada vez que caminaba por la calle en pleno día, bajo el sol normal de la ciudad, sentía con absoluta claridad que algo se levantaba justo detrás de sus huellas, medio segundo tarde. Como si el pavimento guardara una copia fantasma de cada paso que daba, y esa copia estuviera tratando desesperadamente de alcanzarlo, de sincronizarse con su ritmo. Podía sentir físicamente cuando esa presencia tocaba el suelo exactamente donde su pie acababa de estar. El aire se desplazaba de forma incorrecta. El sonido llegaba con eco que no debería existir en espacio abierto. En los cristales de los coches estacionados, en los escaparates de las tiendas, en ventanas oscuras de edificios al atardecer, veía constantemente pares de ojos. No eran sus propios ojos reflejados, eran otros ojos, múltiples, ojos enrojecidos como si tuvieran fiebre interna, ojos febriles que brillaban con luz propia, aunque no hubiera fuente de iluminación que los justificara. Como si alguien o múltiples alguienes estuviera al otro lado perpetuo del vidrio, en una dimensión paralela que corría exactamente junto a la nuestra, tratando de cazarlo desde ese espacio imposible. Por las noches en su departamento, no eran simples ruidos normales de edificio viejo asentándose o tuberías expandiéndose con cambios de temperatura. Eran susurros que sonaban exactamente como vidrio quebrándose en cámara ultralenta. Palabras rotas en idioma que no podía identificar. Trozos de frases incompletas arrastrándose literalmente por el pasillo, como si tuvieran masa física y se movieran reptando sobre el piso de madera. A veces, completamente despierto y consciente, sentía en la nuca, justo donde la columna vertebral se conecta con el cráneo, un aliento de niebla, frío, húmedo, antinatural. Ese aliento helado le arrancaba violentamente cualquier atisbo de sueño que hubiera logrado conseguir, y lo obligaba a levantarse inmediatamente de la cama, a encender todas las luces del departamento, a seguir andando en círculos por las habitaciones hasta que amaneciera, y los primeros rayos de sol tocaran las ventanas, porque de alguna forma instintiva sabía que si se quedaba inmóvil en la oscuridad, si dejaba de moverse aunque fuera por 5 minutos, algo más tomaría control de ese espacio, de ese cuerpo, de esa vida. Un día, después de 2 semanas sin dormir más de 20 minutos seguidos, después de perder 10 kilos por incapacidad de retener alimentos, después de que sus manos temblaran constantemente, como las de un adicto en abstinencia, Rafa entendió con claridad absoluta que esto ya no era simplemente miedo irracional. Era una persecución real, concreta, deliberada. Y cuando sabes con certeza que hay algo fundamentalmente no humano siguiéndote cada segundo de tu existencia, vigilando cada movimiento, esperando pacientemente el momento correcto, empiezas a buscar desesperadamente a cualquiera que parezca saber más que tú sobre estos temas, a cualquiera que tenga aunque sea un fragmento de conocimiento sobre cómo romper este tipo de conexiones. Rafa hizo lo que hacen muchas personas cuando se rompen completamente por dentro y la medicina occidental no tiene respuestas. Se tiró a los espirituales, a los que trabajan con lo invisible, a los que hablan idiomas que la ciencia no reconoce. Fue primero con chamanes tradicionales,
los que todavía practican conocimientos transmitidos oralmente durante generaciones, los que trabajan con plantas sagradas y geometrías ancestrales, en una casa pequeña escondida en las afueras de la ciudad, entre docenas de velas de diferentes colores, humo espeso de copal e incienso, y fotografías antiguas de personas que parecían mirar directamente desde el papel. Un hombre mayor con ojos profundamente cansados le prometió cortar los hilos invisibles de lo que lo estaba jalando hacia abajo, hacia algo peor que la muerte. El chamán le pasó ramas de hierbas amarradas sobre todo el cuerpo, desde la coronilla hasta los pies, murmurando oraciones en lengua que Rafa no entendía pero que sentía vibrar en sus huesos. Lo escaneó con mirada que parecía ver capas de realidad que otros ojos no pueden percibir. Rompió 3 huevos frescos en un vaso transparente con agua bendita para ver qué traía, adherido a su energía, cuáles entidades o maldiciones se habían pegado a su campo áurico. Cuando levantó el vaso a la luz mortecina de las velas y observó el contenido flotando en el agua turbia, el chamán se quedó completamente serio. Silencio denso llenó la habitación. Allá dentro del vaso no había las figuras normales que estos rituales suelen mostrar. No había formas que parecieran ojos vigilantes, ni siluetas de personas envidiosas, ni las manchas oscuras típicas que representan trabajos de magia negra que otros te hacen. Solo había espirales deformes, curvas orgánicas e imposibles que se entrelazaban sobre sí mismas, geometrías que dolían a la vista si las mirabas demasiado tiempo. Figuras muy parecidas, casi idénticas, a los símbolos antiguos que Rafa recordaba vívidamente haber visto tallados en las piedras del templo. Los mismos patrones que aparecieron después en el contador corrupto de espectadores de su stream. El chamán bajó la voz hasta convertirla en susurro áspero y solo dijo, eligiendo cada palabra con cuidado: lo que te sigue no nació aquí, no en este mundo, no en esta dimensión de existencia. Esto no es un muerto buscando venganza, ni un trabajo de brujería hecho por enemigos, ni un espíritu del monte ofendido por intrusión. Busca más arriba en la jerarquía espiritual. Pregunta a los que rezan todo el día profesionalmente, a los que han dedicado décadas completas a estudiar lo sagrado y lo demoníaco, a ver si ellos reconocen ese tipo específico de silencio que te rodea. Y entonces hizo algo que heló la sangre de Rafa, más que cualquier fenómeno paranormal previo. Lo despidió sin cobrarle un solo peso, sin aceptar donativo, sin pedir ofrenda. Para alguien que vive de hacer estas limpias espirituales, rechazar pago es señal de que el caso está tan más allá de sus capacidades que ni siquiera quiere la responsabilidad moral de haber intentado ayudar y fallado. Eso para Rafa fue infinitamente más inquietante que cualquier diagnóstico específico hubiera sido. Más arriba, en la jerarquía espiritual, significó monasterios católicos, los lugares donde monjes dedican vidas enteras a la oración contemplativa, al estudio de textos sagrados antiguos, a la batalla contra fuerzas oscuras que la mayoría de la gente ni siquiera cree que existen. Un grupo de monjes benedictinos lo recibió en un lugar construido completamente de piedra fría y antigua, con patio interior silencioso donde cada paso producía eco que parecía convertirse en oración involuntaria, donde el aire mismo se sentía más denso por siglos de devoción acumulada. Rafa les contó todo con voz quebrada. Las sombras que se pegaban a sus huellas como parásitos invisibles, los ojos múltiples que lo miraban desde cada superficie reflectante, las noches interminables sin un solo segundo de sueño real, la sensación constante de ser observado por algo que nunca parpadea. Uno de los monjes más ancianos, un hombre que había estudiado demonología durante 40 años, que había participado en exorcismos oficiales aprobados por el Vaticano, aceptó intentar ayudarlo. Encendieron velas litúrgicas bendecidas. Llenaron el aire denso de la capilla privada con incienso consagrado. Leyeron textos antiguos en latín eclesiástico, con voz que había sido entrenada durante décadas para proyectar autoridad espiritual. Rafa, arrodillado sobre piedra que dolía en las rodillas, reunió todo su coraje residual y se atrevió a preguntar directamente si podían decirle el nombre específico de aquello que lo seguía, porque en muchas tradiciones,
Conocer el verdadero nombre de una entidad es el primer paso para tener poder sobre ella. No obtuvo respuesta alguna del plano espiritual, ni una palabra audible, ni una voz resonando del más allá, ni una señal piadosa de presencia divina dispuesta a intervenir, ni siquiera el tipo de silencio tranquilo que indica que las oraciones están siendo escuchadas favorablemente. Solo vio cómo la cera caliente de las velas litúrgicas se enfriaba de golpe, solidificándose instantáneamente en formas antinaturales, como si la fe misma se hubiera convertido en escarcha frágil, como si algo hubiera succionado todo el calor espiritual de la habitación en un solo instante. Hubo un momento específico durante el ritual en que las llamas del altar mayor, llamas que normalmente arden constantes y fuertes alimentadas por aceite consagrado, parecían resistirse activamente a seguir ardiendo. La flama se hizo diminuta, terca, parpadeando como si estuviera siendo sofocada por presión invisible, como si lo sagrado mismo tuviera miedo de gastar energía preciosa en esto, como si las fuerzas celestiales hubieran evaluado la situación y decidido estratégicamente no involucrarse. Al terminar el ritual fallido, después de 40 minutos de oraciones intensas que no produjeron resultado alguno, el monje anciano miró a Rafa con expresión que mezclaba preocupación genuina y algo más perturbador: desconcierto profesional. No sé qué es lo que te sigue. En 4 décadas de servicio, nunca había encontrado algo así. Solo sé con certeza que no responde como nada de lo que conocemos en nuestros textos, ni como demonio catalogado, ni como espíritu elemental, ni como alma en pena. Si hay realmente algo adherido a ti, algo con conciencia propia, no quiere ser nombrado por nosotros. Activamente rechaza nuestra jurisdicción espiritual. Otro intento fallido, otra puerta cerrada sin ceremonia, otra institución poderosa admitiendo impotencia. Los días se hicieron semanas en un borrón de desesperación acumulada, y las semanas se convirtieron en una especie de peregrinaje invertido y grotesco. Rafa ya no viajaba para conocer lugares nuevos interesantes, para grabar contenido, para explorar por curiosidad genuina. Viajaba exclusivamente para ver quién se atrevía a mirarlo directamente a los ojos durante más de 5 segundos. Para encontrar a alguien, cualquiera, que pudiera sostener su mirada sin sentir el peso de lo que venía adherido a él. Tocó literalmente 1000 puertas en 3 estados diferentes. Consultorios esotéricos improvisados en azoteas de edificios viejos. Casas de adobe en pueblitos remotos donde todavía creen fervientemente en espantos inaguales. Cuartos urbanos pequeños completamente tapizados con santos católicos mezclados con deidades prehispánicas y símbolos de tradiciones que nunca deberían combinarse. En cuevas naturales de piedra húmeda lo pusieron a rezar durante horas, a repetir mantras en sánscrito frente a paredes heladas cubiertas de musgo fosforescente, a dejar ofrendas de comida y flores en rincones profundos, donde el eco parecía respirar con vida propia. Brujos de diferentes tradiciones trazaron sellos complejos de cera caliente en el piso de concreto. Círculos dentro de círculos, triángulos entrelazados, signos cabalísticos que olían más a miedo acumulado que a poder genuino. Y aún así, cada que terminaba un ritual, cada que completaba las instrucciones exactas, cada que pagaba las cantidades solicitadas, cada que seguía al pie de la letra los protocolos de limpieza espiritual, cuando Rafa se veía después en cualquier espejo o superficie reflectante, había algo específico que lo dejaba completamente helado. Su sombra proyectada en el suelo parpadeaba, no sus ojos físicos, no su boca, no su cuerpo visible, la sombra misma, como si hubiera alguien más ahí dentro, pegado por dentro de la silueta oscura, intentando salir desesperadamente por la única superficie bidimensional disponible. Así Rafa se fue llenando progresivamente de estatuas de sal y palabras completamente vacías de poder real. Promesas espirituales huecas que se deshacían en polvo en cuanto cruzaba la puerta del lugar y volvía a la calle normal. Oraciones que parecían rebotar físicamente en algo invisible antes de llegar a él, como si hubiera una barrera impermeable rodeándolo que rechazaba activamente toda intervención benévola. En cada exorcismo improvisado,
en cada limpia tradicional, en cada ritual sincretista. Las sombras adheridas a él volvían más confiadas después del intento fallido, más fuertes, más arraigadas, como si cada ritual sin éxito las alimentara, como si se aprendieran el camino de regreso a él más rápido cada vez, como si estuvieran desarrollando inmunidad a las técnicas espirituales humanas. Los amuletos de protección que le colgaban se rompían solos horas después, sin explicación física. Los sellos de cera que le pintaban en la piel se caían completamente en cuestión de minutos, como si la piel misma los rechazara. Los collares protectores tejidos con hilos bendecidos se perdían inexplicablemente, apareciendo días después en lugares donde Rafa juraba no haber estado. Era como si todo lo que le colgaban encima para protegerlo se muriera de risa ante la futilidad del esfuerzo. El tiempo mismo comenzó a comportarse de forma completamente anómala alrededor de él. Había días enteros que se le iban en lo que parecía un suspiro, donde parpadeaba y de repente era de noche aunque juraba que acababa de amanecer. Y noches interminables, eternas, donde el reloj digital junto a su cama marcaba la misma hora durante lo que a él subjetivamente le parecían años completos. 3:33 AM congelado durante eternidades. Un loop temporal deformado. Una danza sin fin donde el compás lo marcaba definitivamente algo que no era él. Algo que tenía control sobre su percepción del flujo temporal. Y mientras tanto, creciendo constantemente como tumor maligno en su pecho, la certeza de que nadie realmente lo escuchaba con comprensión genuina. Nadie veía exactamente lo que él veía. Nadie podía detener efectivamente esto que ya se había sembrado profundamente adentro de su estructura energética. Nadie le creía del todo, ni siquiera los profesionales de lo paranormal que supuestamente dedicaban sus vidas a estos temas. Y las cosas que lo seguían, las presencias que se habían adherido a su sombra aquella noche en el templo, parecían cada vez más cómodas instaladas en su espacio vital, más arraigadas, más en casa, como si se hubieran atado permanentemente a su último latido cardíaco y estuvieran esperando pacientemente, con la paciencia inhumana de cosas que no conocen la muerte, a ver exactamente cuánto aguantaba un cuerpo humano bajo esta presión constante antes de colapsar completamente. Al final de ese peregrinaje infructuoso que duró 2 meses completos, Rafa se cansó de arrastrar a otros hacia su maldición personal. Se dio cuenta con claridad terrible de un patrón que no podía ignorar. Cada persona que intentaba ayudarlo genuinamente, cada chamán, cada monje, cada brujo, cada curandero, empezaba a desarrollar pequeños problemas extraños en sus propias vidas, días después de trabajar con él. Insomnios repentinos que antes no padecían, aparatos electrónicos que se descomponían sin razón, teléfonos que dejaban de funcionar, computadoras que se formateaban solas, luces que parpadeaban en patrones imposibles, sombras raras apareciendo en esquinas de sus casas donde nunca habían visto nada, enfermedades menores pero persistentes que aparecían de la nada, migrañas constantes, náuseas inexplicables, dolores articulares sin causa médica, como si lo que lo seguía estuviera castigando sistemáticamente a cualquiera que intentara romper su conexión con Rafa, como si estuviera enviando mensaje claro: él es mío, no intervengan. Así que Rafa, en un último acto de decencia desesperada, decidió cortar voluntariamente esa cadena de contagio. Apagó completamente su teléfono celular y lo dejó en su departamento. Apagó su computadora y desconectó el cable de alimentación. Apagó absolutamente todo lo que tuviera cámara incorporada o pantalla digital, porque había llegado a la conclusión paranoica, pero posiblemente correcta, de que esas cosas eran ventanas por las cuales algo podía mirarlo constantemente. Decidió salir a la calle sin nada tecnológico encima, solo su cuerpo físico y la ropa que llevaba puesta. Caminó sin rumbo fijo por la ciudad durante horas, hasta que sus piernas dolieron y el sol comenzó a ocultarse, hasta que terminó en un parque completamente ordinario que nunca había visitado antes. Pasto municipal mal cuidado lleno de calvas de tierra, juegos infantiles oxidados y medio rotos que ningún niño usaba.
una banca de metal pintada de verde que estaba fría como mesa de quirófano. Se sentó ahí mientras el atardecer teñía el cielo de naranja enfermo. El aire libre después de semanas encerrado, el cielo abierto sucio de contaminación lumínica urbana, le dieron por un momento fugaz una ilusión extraña y frágil de libertad. Como si por estar en espacio público con gente normal caminando cerca, las cosas que lo seguían no pudieran tocarlo tan directamente. Ahí, completamente solo en la banca fría, con las manos entrelazadas entre sus rodillas y la mirada fija en el suelo de concreto agrietado. Se sinceró en voz baja con algo que no sabía si estaba realmente escuchando o no. Ok, ya entendí. Nadie me puede ayudar. Ningún humano vivo tiene el poder o el conocimiento para romper esto. Si esto es mío para cargar el resto de mi vida, me lo quedo. Pero por favor, ya no quiero que toque a nadie más por mi culpa. No era un trato negociado con términos específicos. No era un pacto formal. No era súplica dramática esperando respuesta divina. Era simple resignación exhausta. Aceptación final de derrota. Ese punto exacto donde el miedo constante se convierte inevitablemente en costumbre tolerable. Y la costumbre, con suficiente tiempo, se transforma en condena permanente que dejas de cuestionar. Entonces, sin transición, el mundo entero se comportó de forma fundamentalmente diferente. El ruido omnipresente de los coches en avenidas cercanas comenzó a alejarse gradualmente, como si alguien invisible bajara lentamente, deliberadamente, el volumen de la ciudad entera usando una perilla que no debería existir. Los ladridos de perros callejeros, las voces de gente caminando, el murmullo constante del tráfico distante, el zumbido de cables eléctricos. Todo se hizo fondo. Después silencio. Después nada. Las sombras largas de los árboles en el parque, sombras que segundos antes se movían suavemente con la brisa vespertina, se quedaron completamente inmóviles, congeladas en el suelo como si fueran pintadas con tinta permanente. No había viento que las moviera, pero tampoco había viento en absoluto. El aire mismo se había detenido. La atmósfera se espesó dramáticamente, no fría y pegada al cuello como antes. No era la presencia familiar que lo había estado siguiendo desde el templo. Era algo completamente diferente, densa, cargada de electricidad estática invisible que hacía que el vello de sus brazos se erizara dolorosamente. Presión barométrica que no debería ser posible al nivel del mar. Rafa sintió instintivamente que debía levantar la cabeza, como si algo estuviera exigiéndole que mirara hacia arriba. Levantó la vista lentamente hacia el cielo. Entre las nubes bajas anaranjadas por la contaminación lumínica de la ciudad, nubes que momentos antes se movían normalmente, se abrió un círculo perfecto, matemáticamente perfecto, como si alguien hubiera usado un compás gigante para recortar un pedazo circular de realidad. Negro absoluto en el centro de ese círculo, no el negro normal de cielo nocturno, negro que absorbía luz activamente, negro que dolía mirar directamente. De ese agujero imposible en el cielo urbano comenzó a descender lentamente una columna de luz. No era luz blanca normal, no era el azul eléctrico de un rayo, no era el amarillo de reflectores de helicóptero buscando algo. No era nada que el cerebro de Rafa pudiera categorizar usando referencias conocidas. Era una luz con tonos que su mente intentó desesperadamente nombrar, usando palabras del espectro visible, y fracasó completamente. Parecía líquida en su movimiento, como si el cielo mismo estuviera derramando lentamente algo viscoso, algo con peso físico, directamente hacia donde él estaba sentado. La columna de luz descendió y lo envolvió completamente en silencio absoluto. No había trueno acompañante, no había voz omnipotente hablando, no había coro angelical ni risas demoníacas, no había banda sonora épica como en las películas. Solo un zumbido extremadamente agudo, casi completamente fuera del rango de audición humana, vibrando dolorosamente entre sus dientes y dentro de su cráneo. La luz no le quemaba la piel física, no le hacía daño concreto visible, no sentía calor ni frío extremos, pero sentía claramente que algo lo estaba revisando por dentro, como si manos invisibles estuvieran pelando capas, una por una,
con precisión quirúrgica, su miedo acumulado, sus recuerdos traumáticos, el momento exacto en que decidió entrar al templo, el stream en vivo, las noches interminables sin dormir, todos los intentos fallidos de romper la maldición. Todo estaba siendo examinado, catalogado, evaluado. Por exactamente un segundo que se sintió como hora completa, tuvo la impresión nítida de que las sombras que habían estado pegadas a sus huellas durante 2 meses se quebraban como cristal fino dentro de esa luz superior. Se fracturaban. Se desintegraban en fragmentos que ya no podían adherirse a él. Y en ese quiebre violento, no escuchó palabras articuladas con claridad, pero sí recibió la certeza absoluta de algo fundamental. Lo que lo había marcado originalmente en las ruinas del bosque, esa presencia antigua que dormía en piedra y despertó cuando él entró. No era lo único interesado en él. Había algo más. Algo que operaba desde arriba en lugar de desde abajo. Algo que había estado observando este caso específico con interés clínico, y ese algo había decidido intervenir. No por bondad, no por compasión, sino por razones completamente ajenas a la comprensión humana. La luz se intensificó hasta volverse casi insoportable, incluso con los ojos cerrados. Si alguien hubiera pasado casualmente por el parque en ese momento exacto, algún transeúnte distraído, algún corredor nocturno, probablemente solo habría visto un pequeño destello extraño y fugaz sobre una banca verde. Una anomalía óptica de un segundo. Pero para Rafa, dentro de esa columna de luz imposible, fueron años comprimidos en segundos. Vidas enteras vividas y descartadas en parpadeos. Realidades alternativas mostradas y rechazadas. En medio del resplandor que borraba completamente su sentido del yo, pensó sin voz audible, solo transmitiendo la intención directamente. Si no me pueden quitar esto completamente, al menos díganme qué soy ahora. ¿Qué me he convertido? ¿Qué soy después de todo esto? No hubo respuesta en palabras, solo el zumbido penetrante que aumentó en frecuencia hasta volverse ultrasonido puro, y luego, tan abruptamente como comenzó, todo se apagó. El ruido normal del mundo regresó de golpe, como si alguien hubiera presionado play después de una pausa. Coches acelerando, perros ladrando, voces de personas. La ciudad de siempre, indiferente y eterna. Rafa seguía sentado exactamente en la misma banca verde, respirando agitadamente como después de correr un maratón completo, con el corazón golpeándole dolorosamente las costillas. Miró sus manos temblorosas buscando cambios físicos visibles. Miró sus pies, se tocó la cara. Todo parecía estar anatómicamente en su lugar correcto, pero había algo innegablemente diferente que no podía ver pero sí sentir. El peso constante en la nuca, esa presión que había cargado durante 2 meses sin un segundo de alivio, había cambiado fundamentalmente. Las sombras adheridas a él no se habían ido completamente. No había sido curado o liberado en el sentido tradicional. Solo se sentían reconfiguradas, reorganizadas, acomodadas de manera diferente. Como si alguien con conocimiento técnico superior hubiera entrado al sistema operativo de su existencia y hubiera cambiado parámetros fundamentales sin pedirle permiso al usuario, sin explicar qué estaba haciendo exactamente. Por un instante fugaz, al bajar la vista hacia el concreto del suelo del parque, creyó ver claramente que su sombra proyectada por las luces del alumbrado público tenía una forma adicional extraña detrás de su silueta reconocible. Algo que se elevaba verticalmente desde sus hombros, como una antena orgánica, como un apéndice imposible que él definitivamente no tenía en su cuerpo físico. Parpadeó deliberadamente, cerró los ojos con fuerza, los volvió a abrir, y la sombra había vuelto a la normalidad. Solo su forma humana regular proyectada en el suelo. Se quedó ahí sentado durante otra hora completa, completamente inmóvil, sin atreverse a moverse, procesando lo que acababa de experimentar, sin saber si acababa de ser salvado por algo benévolo, o si había sido actualizado a una versión diferente de sí mismo, por algo que no reconocía categorías humanas de bien y mal.
Lo que pasó después, cuando Rafa finalmente regresó a su departamento días más tarde, cuando reunió el coraje de volver a prender una cámara y grabar contenido otra vez, cuando se dio cuenta gradualmente de que ya no era el único usando sus propios ojos para ver el mundo, es lo que te voy a contar en la parte 3. Porque una cosa es cargar con una maldición antigua del bosque, con presencias que vienen de abajo, de la tierra, de lugares olvidados donde duermen cosas que la humanidad moderna prefiere no recordar. Y otra cosa completamente diferente, infinitamente más compleja, es llamarle la atención involuntariamente a algo que no vive ni arriba ni abajo en cosmologías tradicionales. Algo que existe afuera, mirando hacia adentro, esperando pacientemente a que algún humano suficientemente terco, suficientemente curioso, suficientemente desesperado, abra accidentalmente un sendero de comunicación que nunca, bajo ninguna circunstancia, debió existir entre nuestro mundo y el suyo. Archivo UPLB. ¿Cuántas veces has sentido que algo te observa desde el otro lado de tu pantalla? ¿Cuántas veces has ignorado esa sensación como paranoia irracional? Tal vez tengas razón. O tal vez algo aprendió hace tiempo que las pantallas son ventanas que funcionan en ambas direcciones.